Hola, ¿cómo están? Buen día. Quería dejarles un pasaje que está en el Evangelio de Juan, capítulo 5, y que nos habla de un hombre paralítico a la espera de un milagro que se generaba a través del movimiento de las aguas de un estanque, en donde se decía que un ángel bajaba de vez en cuando a agitar las aguas, y el primero que se metía en ese estanque era sanado. Así lo decía la tradición, la cultura de ese tiempo. Y Jesús se hace presente eh, en, ese, en ese evento, en ese día, y dice que el lugar estaba lleno de gente que necesitaba un milagro. Y Jesús se presenta delante de este hombre. Y vemos a Jesús que le habla a este hombre diciéndole si él quería ser sano. Y este hombre dice: Señor, llevo 38 años esperando ser sanado. Obviamente este hombre, sin saber de que quien estaba al lado, preguntándole cuál era su anhelo, su deseo, era el dueño del universo, era el dueño de los ángeles, era Dios mismo. Y este hombre decía: no hay quien me lleve al estanque. Y viendo también no solo su incapacidad, sino la incapacidad de la gente que estaba alrededor, ya que no había uno que sea capaz de poder llevarlo, ya que eran todos necesitados. Voy a leer el pasaje tal como está acá para no irme yo por las ramas. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Bueno, después ahí empieza la acusación de los religiosos, porque era día de reposo y no se podía cargar las cosas, y lo acusaban a Jesús, lo acusaban a este hombre que se cargaba su lecho. Bueno, toda esa religiosidad florecía en los hipócritas. Y después dice que Jesús lo halló en el templo, en el Juan 5:14. Mira que has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿No? Y vemos a este hombre que estaba ahí hacía 38 años, con Dios mismo al lado, sin reconocerlo. Después cuenta de que él no sabía quién era, quién lo había sanado, cuando le preguntan los religiosos. Y dice: y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente, o sea, se había ido.
Y este pasaje nos muestra de que Jesús fue a un lugar donde había tanta necesidad y sanó a una sola persona. Me parece injusto, pero Dios es soberano, Dios sabe por qué hace las cosas. Muchas veces uno pregunta, pero si Dios es tal o tal cosa, tan bueno, ¿por qué pasan tantas cosas? Dios es soberano, Dios sabe lo que hace. Fue un lugar específico, lleno de gente necesitada, sanó a una persona y se fue. Ahora, y vemos a Jesús dirigirse a este hombre, quien le habla seguramente con la vista fija en el estanque. Jesús le está hablando a él y él está con su vista esperando el milagro, que el agua se mueva, esperando esa visión de ver el agua moverse. O sea, Jesús le está hablando, Dios le está hablando y él está enfocado en la cultura, en la tradición de tantos años, de que esa era su salida. Y hoy pasa eso, hay gente mirando para otro lado, mirando la tradición, mirando la cultura, y cuando tiene el privilegio de escuchar la voz de Dios, no está atenta a ella. Ojalá no pase eso ahora. Y vemos a Jesús diciéndole directamente que era sano. Toma tu lecho, levántate, toma tu lecho y anda a tu casa. Y meditaba en esto, es decir, ¿será que este hombre que vino acá a preguntarme si quiero ser sano me llevará hasta el estanque? Porque le dice, no hay quien me lleve. No hay quien me lleve, ¿no? O sea, siempre centrado en su, enfocado en su parecer. Y sí que había quien lo llevaría al milagro, y era él, el mismo Dios que estaba presente en ese lugar. Era Jesús el que de forma soberana fue hasta ese lugar a sanar a esa persona de forma exclusiva. Si uno pregunta ¿por qué? No tengo... La única respuesta es porque Dios es soberano, porque Él hace como quiere. Y que si Él no sería así, este hombre se hubiera seguido siendo paralítico. Vaya a saber los propósitos y los planes de Dios para este hombre. Más adelante en las Escrituras dice que, en Juan 5:21 dice que Él elige a los que Él quiere, que Él hace lo que Él quiere. Lo vamos a leer ahora. Dice, estando Jesús siendo interpelado por los religiosos que procuraban matarle, acusarlo, Jesús dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y acá estamos hablando de soberanía. Hoy invitan a todos los paralíticos a ir a ciertos eventos y necesitados
vengan y alcancen su milagro, vengan, que Jesús va a estar acá haciendo lo que ustedes quieren. Si ustedes son soberanos y aceptan a Jesús, si ustedes quieren, y vemos que no es así. Acá dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Juan 5:21. Y vemos y reafirmamos la doctrina de la elección y la soberana de Dios. Y de la misma forma Él sale a través del mensaje del Evangelio a buscar a los que son de Él. Este hombre era un pecador y su enfermedad, en este hombre, su enfermedad era producto de sus pecados. Entonces Jesús lo sana y le dice: no peques más. El Evangelio está dirigido a aquellos que son pecadores, que son gente corrupta, que vive conforme a la tradición, conforme a las culturas, conforme a los valores terrenales, sin Dios. Y Dios quiere, a través del mensaje del Evangelio, salvar, porque no va a haber nadie que se salve, porque el pecado separa de Dios, porque el pecado son las brasas y la leña que enciende el infierno. Entonces Dios quiere unirse, volver a religarse con las personas a través del Evangelio. El Evangelio te dice que sos una persona mala, que por naturaleza sos un pecador. Y que obviamente, como dijo Jesús cuando lo estaban crucificando antes de morir, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por naturaleza uno es pecador. A los ojos de Dios uno es un pecador y no es salvo, no va al cielo cuando muere. Y por eso Dios, a través del Evangelio, quiere salvarnos. Por eso no pierdas la oportunidad de, si tal vez Dios, Jesús mismo, se te presente a través de este mensaje y puedas sentir que sos lo que Dios dice que sos. Y si sentís que sos lo que Dios dice que sos, quiere decir que Él está ahí al lado tuyo para darte, concederte que te puedas arrepentir, concederte una vida nueva, concederte el que todas las cosas viejas pasaron y que todo Él lo va a hacer nuevo, como hizo con este hombre. Este mundo nos distrae mucho. Que cuando tengas la oportunidad, ahora o en otro momento, de escuchar la voz de Dios a través del mensaje del Evangelio, que no estés tan distraído. Vuelvo a repetirte, tal vez Jesús esté ahora al lado tuyo, haciendo resonar estas palabras en tu conciencia. Aprovechala. Tal vez ni te enteres, pero haya un cambio en tu condición. Y ahí te vas a dar cuenta, Dios mismo te lo va a mostrar que fue Él el que lo hizo. Este hombre ni sabía quién era el que le hablaba. Él seguía esperando su milagro a través de la cultura y de la tradición. Pero Jesús no es cultura ni es tradición. Jesús es Dios, Jesús es realidad, Jesús
es soberanía. Jesús es el Salvador y es el único que puede salvarte. No hay un nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Cristo es que podamos alcanzar la salvación. Seguramente quien lee siga persistiendo en esperar que se muevan las aguas de su tradición, las aguas de su incapacidad. O Jesús se le presenta a través del mensaje de salvación. 1 Corintios 1:21. ¿Qué parte desearías tener en esta historia? ¿La de la multitud que seguía esperando? ¿O la de estar ahí a merced de la soberanía de un Dios amoroso? ¿Soberano? Pues me vas a decir, amoroso, ¿y por qué no sanó a todos? Pregúntenle al paralítico, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Dios? Y él les va a saber responder. Pregúntenle a las Escrituras quién es Jesús y ella les va a saber responder. Si Él nos sale a salvar, nadie va a arrimarse a Él. Nuestra naturaleza humana nos quiere alejar de Dios de forma permanente. Buscar a Dios, leer las Escrituras, estudiarlas es una lucha contra corriente, siempre. Que necesitamos esa asistencia del Espíritu que nos da para poder vencer. Hay algo que es importante, que te tiene que llevar a meditar. Así como este paralítico era un escogido de Dios, sin saberlo, lo mismo puede estar pasándote a vos. Tal vez seas un escogido de Dios y ni sabes. Tal vez sigas siendo un hacedor de las tradiciones y de las culturas, como esa gran mayoría de personas que iban a esperar el movimiento del agua. O tal vez seas una persona que escogida por Dios para salvación. Y la única forma de activar esto en tu corazón, de poder recibir este favor, esta gracia de Dios, es valorando y creyendo este mensaje que estás escuchando. Porque a Dios se le antojó a través de este mensaje buscar a lo que se había perdido. Ojalá este mensaje atraiga a aquellos escogidos para salvación. Chao.